comer bien. Si uno quiere comer muy bien, tasas de interés muy altas, va a dormir muy mal porque el riesgo es muy alto. Si uno quiere tener un sueño tranquilo, las tasas de interés van a ser muy bajas. O sea que la tasa de interés lo que refleja es el riesgo que están adquiriendo o que tienen los bonos. El hecho de que el gobierno suba la tasa de interés, lo que dice es que el gobierno está desesperado por dinero en primer lugar, y en segundo lugar que ya comienzan a ser riesgosos esos bonos del gobierno. Entonces no deja de ser preocupante. Pero mire, Marvin, para estas cifras macroeconómicas a veces hay que digerirlas un poco para entenderlas. En los últimos 5 años, la deuda interna de Honduras ha crecido en un 700%. Imagínense 700%. 700%. De una deuda interna de 7.000 millones, estamos ahora en una deuda interna de 49.000. Ayer dijo la ministra de la presidencia de que eran 50.000 millones. Entonces, un 700%. Por otra parte, el gasto del gobierno, que es lo que origina la deuda, porque la deuda es una consecuencia, la deuda no es una causa, ¿verdad? Entonces, la deuda es simplemente una consecuencia de algo, y esa consecuencia es consecuencia del gasto exacerbado. Pues mire, el gobierno está gastando este año 147.800 millones de lempiras. Eso significa aproximadamente el 48% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que de todo lo que produce el país en bienes y servicios, la mitad es absorbida por el gobierno para funcionar. Imagínense lo que eso es para una economía. En las economías europeas, por ejemplo, que son gobiernos fuertes, el gobierno pesa alrededor del 27% del Producto Interno Bruto. Aquí tenemos el doble, es decir, el tamaño del gobierno con relación a la economía es demasiado grande. Además de eso, si usted lee los informes que presenta el Fondo Monetario cada vez que viene, cada vez que se va y que rinde un informe, el Fondo Monetario, usted encuentra una constante, y esa constante es: hay que bajar el gasto, hay que bajar el gasto, hay que bajar el gasto, hay que bajar el gasto. Sobre todo el gasto corriente. El gasto corriente es el gasto que no es, digamos, el menos productivo de los gastos. Y además de eso hay que mejorar la calidad del gasto. Una cosa es que yo gaste en irme de vacaciones a Tela, y otra cosa es que yo gaste en salud para mis hijos. Pues la calidad del gasto es muy importante. ¿En qué se está gastando? Entonces, lo que es preocupante es que esta situación ya llegó al límite, ya llegó al extremo. Dicen en economía que cuando usted no corrige la economía se corrige sola, solita. Eso es lo que está ocurriendo en Honduras. La economía ya se está corrigiendo absolutamente sola. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el gobierno está pagando tasas tan altas en los bonos? Porque ya la gente no los quiere, porque ya les cuesta colocarlos, porque ya no es tan fácil colocar esos bonos. Ya la capacidad de absorción de esa deuda interna ya llegó al límite. Entonces, solo quiero consultarle a don Celisco sobre estos bonos. Sabemos que, bueno, algunos dirán, hay negocio ahí porque se le dan altas tasas, y los bancos hondureños que dan estos bonos, pues en teoría deberían beneficiados con estas buenas tasas de interés, pero como dice don Federico, se ponen estas altas tasas porque ya nadie las puede agarrar, prácticamente el sistema financiero o la banca es lo que lo absorbe, pero eso en teoría de que el gobierno pague, si no puede ni... corre riesgo en Honduras de que, por ejemplo, el gobierno caiga en una situación que no pueda ni pagar estos bonos y esto afecte directamente al sistema financiero hondureño. Yo creo que sí, la verdad que la situación se está agravando y
don Federico y un grupo de economistas dialogaban el otro día referente al uso de esos mismos bonos para el encaje bancario, ¿verdad? Y aquí se crea una situación bien difícil. ¿Qué porcentaje el Banco Central va a aceptar esos bonos como el encaje bancario? Entonces, eso puede producir una crisis que puede derivar realmente un efecto de shock para la economía del país bastante complicada. Ahora bien, yo lo que siento, Marvin y Federico, que venimos hablando y estamos conscientes de todos los sectores de lo que está pasando y lo que está sucediendo, sumado a esto, a la situación institucional de la Secretaría de Finanzas que aconteció la semana pasada, que quieras o no tiene un efecto de administración y crea un bache tremendo en momentos que tenemos pendiente una negociación con el Fondo Monetario, donde tenemos que aprobar un presupuesto para el 2013, donde estamos entrando a una carrera política interna, vis a vis que el otro año una carrera política ya nacional. Es preocupante. Por eso yo decía en mi artículo del día de ayer, ¿dónde está el papel de la empresa privada en este tema? ¿Cuál es el liderazgo que debemos de tener? Porque si el gobierno no está pudiendo dar respuesta, es decir, el sector más afectado es el sector productivo, y ese sector productivo es el llamado realmente a tomar acciones concretas y a hacer propuestas. Pero ahorita estamos trabajando en un gran acuerdo nacional, en una mesa de trabajo, y estamos ahí con cronogramas de esto, el otro, aquí, que allá. Yo sinceramente, si me tocara ser un líder empresarial, yo le diría al Estado, no, la realidad es que las prioridades que tenemos que resolver son estas, y le enumero esta primera, es la situación fiscal del país y las mejores acciones que podemos tomar. Y me siento a trabajar propositivamente en lo que podría ser una salida. Porque si el Estado no lo hace, el efecto lo voy a recibir yo. Es mi patio, es mi área de trabajo como empresario. Yo le estaba diciendo a alguien ayer, no tenemos que sacar un indicador cuánta inversión en Honduras. Yo creo que vamos a llegar a decir cuánta inversión está saliendo de Honduras, tanto de capital nacional como capital extranjero, que ya se había establecido, que está buscando. Y es preocupante, ¿verdad? Sí. Entonces, este es otro tema que la empresa privada debería replantearle al gobierno de la República. Pero yo creo que la agenda de las prioridades están un poco planteadas. Yo no digo que los temas y el mecanismo del diálogo nacional con un gran acuerdo sea malo. Pienso que tiene sus efectos a mediano y a largo plazo, pero en ese gran diálogo, gran acuerdo nacional, deberían existir prioridades. Sí. Y trabajo de 24 horas, porque el país está en una situación competitivamente regional, ante una crisis de los países extrarregionales, que tenemos que ubicarnos rápidamente. Yo quisiera hacer una aclaración. Sí. No es que el gobierno va a caer en una posición de no poder pagar bonos e intereses, es que ya cayó. El gobierno no está pagando los bonos que vencen. Por eso le aumenta la tasa. El gobierno lo que hace es sustituirlos por otros, pero el gobierno ya no está pagando su deuda. Lo obliga a reinvertir. Usted dice, no, yo quiero aquí cancelar. No tengo. Aquí le doy otro documento por otros 2 años, 3 años y le ofrezco otra tasa. Así es. Y los bancos tienen bastante efectivo. Pero mire, los bancos ya no lo quieren comprar. Yo estoy cerca de un banco y mire, a mí me han llamado 7 personas para ofrecerme bonos para que trate de colocárselos al banco. Llamé al gerente del banco y le dije, mira, esta empresa me está ofreciendo bonos del gobierno que ha recibido, dice que la tasa es muy buena, que son encajables, ¿y te interesa? Me dice, mira viejo, ya yo compré todo lo que necesito y además de eso tengo como 16 ofertas más de gente que está desesperada porque le han pagado con bonos. Entonces ya la banca también está llegando al límite, la banca ya no quiere esos bonos. Y es difícil que ponga en flujo el efectivo porque las personas tienen menos capacidad para endeudarse con créditos. No es eso. Los bancos que tienen liquidez porque no tienen demanda de crédito. Y la demanda de crédito que tienen es muy riesgosa y no quieren tomar ese riesgo. Si una persona quiere ir a pedir un crédito, por la situación económica es difícil que apruebe el crédito. No lo aprueba porque le da miedo, por ejemplo, invertir en un sector. Vamos a suponer el sector agrícola. Puede ser que haya una persona que sea muy buena para producir, pero tal vez tiene sus tierras en Tocoa. Pues miren, la banca
tiene cierto temor de invertir en esa zona del país por la inestabilidad política y social. Entonces, aunque el proyecto sea muy bueno, aunque la persona tenga la capacidad de producir, aunque el producto sea vendible, la banca simplemente no quiere invertir. Hay que recordar, por ejemplo, que la banca se le ha estado afectando mucho en los últimos años. Hay dos elementos claves. Uno, la condonación de deudas que se hizo. A la banca no le gusta que le condonen deudas del Estado que no son del Estado sino de la banca. Y en segundo lugar, las expropiaciones de tierras. Sí. Tenemos aquí unas fotografías que podemos ir viendo rápidamente. Aquí tenemos el cintillo y aquí dice algunas declaraciones que ha dado Gabriela Núñez referente al endeudamiento. Dice, la deuda interna se ha incrementado alrededor de 25.000 millones de lempiras, por lo que ya supera los 51.000 millones. Y bueno, tenemos ahí algunas otras reacciones, eso decía la ex presidenta del Banco Central de Honduras, pero me llama, bueno, esto es prácticamente lo que nos acaba de decir don Federico, lo que viven los empresarios. Este es el caso de Henry Arevalo. Henry Arevalo dice que ya se va, ya ha vendido prácticamente todo su negocio, le quedan algunos hoteles y dice que por la inseguridad jurídica que vive el país, que un día hay una cosa y otro día es otra, él ha cerrado sus negocios. Es lamentable, un empresario muy bueno y había crecido bastante en nuestro país, por muchas circunstancias pues se ve obligado a irse. Y esto es lo que me llama la atención, lo que apunta el licenciado José Luis, que pasa con, por ejemplo, el COEP. Cuando estaba Santiago Ruiz, miramos un COEP beligerante que pues denunciaba o presentaba sus posiciones firmes. Ahora quizá porque tenemos ahora a Lynn Flores, quizá porque es nueva o no sé por qué situación, porque la situación no ha mejorado, pero el COEP prácticamente se ha quedado sin voz con cosas como esta. Por ejemplo, Henry Arevalo, que se vaya. Y es un ejemplo claro de lo que le pasa a muchos otros empresarios. Aquí tenemos la deuda interna y externa como estaba en el 2010. Y ya vamos a ver más adelante cómo está ahora en el 2012, cómo ha crecido. Y lo que también mencionaba don José Luis, el momento inoportuno en que se dio la remoción por las circunstancias extrañas que deben de quedar muy claras, deben de aclararse ciertamente, salió el ministro de Finanzas. Me lo ponen por favor atrás porque hasta el día de ayer no se sabía quién iba a ser el nuevo ministro y al parecer hoy se va a juramentar como nuevo ministro a Wilfredo Rafael Cerrato, que él trabaja actualmente como comisionado para la promoción de las alianzas públicas privadas y ahora va a asumir la titularidad de la Secretaría de Finanzas. Pero usted conocer su opinión sobre lo que nos decía. Sí, mire, la verdad que lo que usted decía de la empresa privada es una cuestión de estilo, ¿verdad? Santiago Ruiz tenía su manera de confrontar o buscar soluciones a la problemática nacional. Entendería que Alín Flores tiene su mecanismo, su forma de poder llevar el liderazgo de la empresa privada, y es un proceso de aprendizaje. Indiscutiblemente, ella tiene experiencia en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Yo siento que tiene que reaccionar un poco más rápido ante una situación donde esperamos de la empresa privada. Yo lo decía en mi artículo de ayer, tiene que separarse de esa relación que ella quiere de comunicación positiva y propositiva con el gobierno, porque no es malo tenerla, pero cuando el gobierno no está dando la respuesta concreta, yo creo que la estrategia tiene que cambiar. Y no es una estrategia de más que confrontación, es propositiva. Decir, bueno, señores, la propuesta del COEF referente a la deuda interna y la negociación con el Fondo Monetario es esta. Y yo siento que en el sector privado hay bastante gente con mucha capacidad que podía sentarse a aportar por interés del país, por interés de que salgamos de esta situación lo más pronto posible, o un plan o una ruta gradual que nos lleve realmente a una estabilidad. Cosa que se puede deteriorar. Mire, después de las elecciones de noviembre es un trecho que tenemos que tener bien claro qué va a pasar. El partido de gobierno tiene apuntado sus condiciones ahí, la oposición también.
Eso va a generar otro escenario diferente que va a tener que tener una reacción para los diferentes sectores económicos, políticos, sociales de Honduras con mucha inteligencia. Porque si no, de otra manera, yo insisto, el día de hoy se está celebrando una cumbre de presidentes en Nicaragua y les voy a decir, el presidente Ortega y su gobierno están trabajando en una estrategia muy completa a nivel regional de lo que Nicaragua quiere, sí, de aprovecharse en una crisis internacional. Sí. Nicaragua está exportando a Europa, a Irán, a Rusia, es decir, independientemente de la ideología política se está colocando, está generando, está produciendo, está trayendo inversión de una manera muy interesante con una estabilidad monetaria. Ese es otro tema que tenemos que analizar, la situación de la devaluación monetaria. Al mes de julio ya llevamos un 3% de la devaluación en lo que va del año. ¿Con cuánto vamos a cerrar el año? Es lo mejor en una crisis económica esa opción. Tenemos que seguir con la banda cambiaria, podemos cambiar a una micro devaluación para poder tener un impacto diferente. ¿Cuáles son los beneficios actuales que podemos medir a las exportaciones e importaciones en el tema de la devaluación? Hacer un ejercicio que realmente nos lleve a un equilibrio si ese modelo es el más correcto. Sí. El Fondo Monetario está con su posición al respecto. Yo siento que tenemos que tener un acuerdo. Sí. Si no lo tenemos, vamos a tener los problemas, a mi criterio, van a ser serios. ¿Qué va a haber en el acuerdo? Ese es un tema que hay que analizar al fondo. Bueno, vamos a ir a una pausa. Al volver, regresaremos con este tema para que nos también el abogado Federico Álvarez nos comente sobre estas políticas monetarias, si han sido acertadas o no, si se puede corregir, se puede encaminar nuevamente la economía. El COEP sí a reconocer que quiere llevar con guante de seda la relación con el gobierno, pero bueno, decir la situación que está viviendo el país, no creo que debería tomarlo el gobierno como confrontar, sino que simplemente señalar una situación para que se corrija. Y el tema político, bueno, el caso de Nicaragua llama la atención. Nicaragua no reconocía al presidente Lobo, pero los empresarios dicen que está muy feliz Ortega con el desempeño del presidente Porfirio Lobo Sosa porque le ha beneficiado grandemente a Nicaragua, y muestra de ello es cómo nos ha ido superando poco a poco. Vamos a una pausa, ya regresamos en breve con José Luis Moncada y Federico Álvarez aquí en Primer Plano. Soy Oscar Martínez, probablemente usted no me conoce todavía. Claro, nunca he sido político, soy obrero de la construcción. El sueldo apenas alcanza para ajustarlo. Mi esposa hace sopa el fin de semana, y ni así. Y no me puedo quedar callado. Estoy cansado de tantas y tantas promesas, y por más que trabajo y trabajo, nunca alcanza. Mauricio Vieda nos dice que nos unamos porque juntos podemos arreglar esto. Así es, ya no podemos quedarnos callados. Unámonos, hablemos y actuemos ahora. Mueren millones de lombrices. Todos nuestros amigos están muriendo y no sabemos por qué. Eli 2 elimina los parásitos intestinales con una sola dosis de 2 tabletas masticables. Eli 2. Para toda la familia. La Policía Nacional detiene al empresario del transporte José Natividad Pereira Luna en base a una orden de captura emitida en agosto de 1998. Los delitos que se le imputan desde ese año es supuestamente por el tráfico de indocumentados. La Policía Nacional también tiene alerta roja para el traslado del empresario a Estados Unidos. Esta es una persecución a raíz de una competencia entre Yelvita y Transporte Julúa. Solamente, José. Eso es todo. Bueno, veamos imágenes de esta detención que se hizo. Esto pues es parte de las denuncias que el periodista Ariel de Vicente hizo en primicia aquí en Canal 12, en el programa Diálogos, y en la noche en el programa de La Hora de la Verdad con Marcela Flores. Tenemos a Ariel de Vicente que nos comente cuál es su situación actual después de este escándalo que se dio con
el exministro de Finanzas Héctor Tito Guillén, y sobre esta detención que vemos que muchas de las denuncias que se ha hecho ya se están concretando acciones. Muy buenos días, don Ariel. Buenos días, mis amigos televidentes de Teleusa. En efecto, la situación es muy precaria porque aquí altos dignatarios de Choluteca, del acontecer económico, militar, policial, social y del movimiento social organizado